Dios les bendiga, buenas noches. Espero que allá en su casa y aquí los presentes sean muy gratamente bendecidos. El domingo pasado comenzamos a meditar en una palabra muy importante. Hablamos de tomando el toro por los cuernos. Y hablamos que era muy importante entender el origen de la conversación. ¿Usted recuerda cuál fue la conversación, David? ¿Cuál fue el origen de esta frase, tomando el toro por los cuernos? Heracles, ¿y qué más? Ajá. Era la séptima de las 12 pruebas que le establecieron por haber cometido un delito, pero buscaron realmente matarlo, según la historia, ¿no? Según la mitología. Este toro de Creta era un toro blanco que había salido del mar, era una creación de las deidades, y era un toro inmortal, era un toro destructivo, era un toro que donde pasaba arrasaba las ciudades, los pueblos pequeños, las aldeas, las casas, arrancaba los árboles, era un destructor. Y entonces él fue y no tuvo ningún embaje, simplemente lo miró a los ojos y cuando el toro arremetió contra él, él lo tomó por los cuernos y nunca lo soltó hasta que el toro se cansó. No lo soltó hasta que lo venció, hasta que lo redujo y detuvo de esa manera los daños y la destrucción que causaba el toro. Luego lo condujo a otro lugar, a un pueblo muy lejano, donde lo ofreció a otra divinidad. Es la historia. Nosotros tenemos que tomar la decisión de enfrentar los problemas sin embajes. Miremos cuántos destructores tenemos en nuestra vida y enfrentémoslos con hombría, la hombría que nos da Cristo. Dice la palabra, portaos varonilmente. Es un desafío, un reto para hombres y para mujeres, que tengamos una conducta valiente. Así que no vamos a rehuir a los retos, sino que vamos a vestirnos de fortaleza y los vamos a asumir. En esta hora de la noche voy a hablar de un segundo tópico y es la vida ministerial. Hablando de lo ministerial, el sacerdocio es una función de todo creyente. Todos somos sacerdotes. Es un privilegio inimaginablemente glorioso poder acercarnos a Dios y que Él reciba de nuestra mano una ofrenda. Es algo inexplicable, pero así es. Y también que Él quiera usarnos, ungirnos con su Espíritu para que lo representemos en distintas faenas. O sea que es una responsabilidad también irrenunciable. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tú tienes que edificarte como sacerdote. Si el año pasado tal vez fuiste flojo en crecer como sacerdote, no te interesaste en crecer como sacerdote, en descubrir que eres un sacerdote o una mujer, aquí la palabra te insta para este año que debes edificarte, debes crecer, debes construirte. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escúcheme bien. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios, algo que nos cuesta. Sacrificios, algo que nos obliga, que es algo difícil. No es fácil levantarnos a la madrugada a interceder. Es el mejor sueño, al menos para mí. Pues yo sé que debo levantarme, que tengo una necesidad y un deber que cumplir. Así que he decidido que sea más deliciosa la presencia de Dios que mi tiempo en la camita. Y en el versículo 9 leemos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice que nosotros somos un linaje, un tipo de sangre, una raza escogida. Somos de toda la humanidad un grupo de personas seleccionado. Somos un sacerdocio santo, somos una nación santa y de pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a eso, a estar con Dios, a tributarle ofrendas de alabanza, alabar a Dios por la lluvia, por la tarde, por la noche, por el día, por las cosechas, por los seres humanos tan lindos que nos rodean. Algunos están embrutecidos por el pecado, pero eso no les quita lo importantes y lo hermosos que son, porque Dios los hizo muy especiales.
y tenemos que tomar la decisión de ofrecer sacrificios agradables a Dios, pero también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y agrega, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no pertenecíamos, no formábamos parte de ese privilegio, dice, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, nosotros que no éramos nadie, que no éramos nada, ahora somos sacerdotes, debemos ser edificados. Esto es muy importante. En la Escritura dice, en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo estaba ungido para esto y nos ungió para lo mismo, para que le demos buenas noticias a los pobres. Decirle, mira, tú tienes una casa en el cielo, Jesucristo va a preparar un lugar para ti. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Dios quiere hacernos instrumentos suyos para ir a revelarle la verdad a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que tiene sus esperanzas únicamente en la tierra, en lo terrenal. Su afán es una casa terrenal, su afán son los bienes terrenales, y no hay malo en eso. Pero cuando solamente nuestros horizontes llegan hasta lo terrenal, estamos completamente perdidos, porque nuestro verdadero tesoro, por el cual nos santificamos, por el cual nos guardamos, nos apartamos de las costumbres del mundo, ese tesoro es espiritual, es eterno, y lo recibiremos cuando Cristo nuestro Señor se manifieste. Así que si tú has tenido ese frío espiritual, no te importa nada los perdidos. Oras por cualquier cosa menos por la salvación de los demás. En tu corazón no hay ninguna preocupación si un matrimonio se divorcia, si tiene hijos, si no los tiene, si está enfermo, si no está enfermo. Si ese es tu corazón, sabes que hay un destructor llamado indiferencia en tu corazón. Sabes que hay un toro de Creta llamado dureza de corazón, llamado egoísmo, insensibilidad. Y debemos tomar ese toro por los cuernos y hacerlo morir. Venir a Cristo y decirle, renuévame, hazme nuevo. Yo necesito hacer morir esta indiferencia y levantar el sacerdocio que Dios me dio. Continúo leyendo el texto que estaba leyendo. A pregonar libertad a los cautivos. Tenemos gente cautiva de las drogas, cautivos por una identidad confusa respecto de su sexualidad, cautivos por la ansiedad de las enfermedades, distintas enfermedades. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Hay tanta gente traicionada. Este es un tiempo donde a cada persona se le mira como un objeto de producción y como un objeto sexual, donde se le quita la dignidad a la persona. Así que si no tiene cierto sexapil y una capacidad productora, entonces no se le va a valorar. Continuamente las personas se están suicidando porque no reciben amor, porque no encuentran realmente sentido para vivir. Nosotros, tú y yo, tenemos que levantarnos de nuestra inconsciencia para ir a esas personas que están esperando que la iglesia de Cristo se manifieste. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que sacudirnos. Mira cómo está tu mundo ministerial, tu tiempo ministerial con Dios. Yo te desafío a que revises cuántas almas ganaste para Cristo el año pasado. ¿Cuántas personas discipulaste para Cristo el año pasado? ¿Cuántos ayunos, cuántas ofrendas de intercesión, de clamor hiciste en tu casa, con tu familia? Y si no lo hiciste, yo te digo, levanta, porque hay una muerte cubriéndote, hay un manto de muerte espiritual que viene destruyéndote y necesitas sacudirte. Es decir, no voy a vivir más con la indiferencia. No voy a permitir que esta desidia espiritual me gobierne. Y lo primero que tienes que hacer es decir, voy a ejercer la intercesión diariamente.
Dios nos colocó para traer su reino a la tierra a través del clamor. Hay un texto en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, tuve que enviar mis juicios. Si usted mira el contexto de Ezequiel, en el capítulo 22, va a encontrar que era un tiempo donde la humanidad estaba corrompida. Aún los que debían ser sacerdotes, los que debían portarse bien, estaban dando mal testimonio. Sus vidas estaban enfocadas en lo perecedero, en lo temporal. Sus límites hicieron terrenales. Habían elegido vivir para satisfacer su cuerpo y las fantasías de este mundo, y habían olvidado la santidad, la rectitud, el amor a los demás. Ahora los mismos jueces que debían defender al débil estaban siendo usados con sobornos, con usura, para quitarle los pocos bienes que le quedaban al pobre. Y en ese contexto Dios buscó creyentes, algún creyente que rogara ante Dios, que intercediera, que dijera: Padre, despierta el corazón de las gentes, que dijera: Padre, perdona a esta humanidad e ilumínala para que se arrepientan. Y no hubo nadie, y tuvo que enviar sus juicios, porque Dios no puede tener por inocente al culpable. En nuestro tiempo va a ocurrir lo mismo. Si usted y yo como iglesia no nos levantamos en este 2022, que tenemos el privilegio, piensa en tu familia. ¿Cuántos miembros de tu familia están entregados a la idolatría? Tal vez a la hechicería, tal vez a la homosexualidad, a la inmoralidad sexual, a la avaricia. ¿Cuántos miembros de tu familia simplemente no invocan a Dios y son altivos? ¿Qué va a pasar con ellos si llegan a morir, si pasan a la eternidad? Y la suma del pecado en un país como el nuestro, la suma del pecado va a traer sentencias de Dios. Dios va a traer juicios. Nuestros líderes políticos, ¿qué están haciendo? Invitando a los babalaos, invitando a los brujos y a los hechiceros. Están defendiendo y promoviendo sus doctrinas. Están consagrando nuestras ciudades, nuestros niños, nuestro país a la idolatría, a los demonios. Estamos levantando el pecado como si fuera normal. Ya vemos parejas de hombres de la mano por la calle y besándose en público, y parejas de mujeres haciendo lo mismo, de una manera desvergonzada. ¿Y qué ocurre? ¿Vamos a llamar lo bueno malo, sabiendo que, y vamos a llamar a lo malo bueno, sabiendo que es malo? Pues de ninguna manera. Debemos tener misericordia de ellos, amarlos. Pero amarlos no es decirles continúen en lo mismo. Amarlos es advertirles, hablarles de un Dios santo, de un juicio inminente y de una redención gratuita que Dios está ofreciéndonos en Cristo Jesús. Ese es el amor verdadero. Incluirlos no es aceptarlos en su pecado, es aceptarlos como personas e invitarlos a formar parte del cuerpo de Cristo por la fe en Jesús, por el arrepentimiento. Pero algunos tienen miedo de hablar de esto, y algunos están convencidos y convenciéndose de que es normal. Digo, no, el pecado nunca va a ser normal. Entonces, tenemos que aprender a interceder. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, el profeta Samuel, antes de conocer al Espíritu Santo, dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este hombre tenía claro el ministerio sacerdotal: rogar ante Dios por una humanidad y enseñarles la verdad, enseñar la justicia, instruirlos en el reino del Señor. Todos debemos ser como Samuel en ese aspecto. El sacerdocio consiste en eso de manera sencilla, tiene mucho más profundidades. Cuando usted quiera, podemos compartir nuevamente un curso que se llama Restaurando la Iglesia, y el sacerdocio. Vamos a hablar de cómo Cristo quiere restaurar nuestro sacerdocio y establecerlo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, esto es muy importante. Mire cómo habla para nosotros. Exhorto ante todo. Está hablando el apóstol Pablo, por la voz del Espíritu Santo. Un hombre que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un hombre que llegó a ser tan útil en manos de Dios
que Dios lo usó para escribir, yo creo, 13 y posiblemente 14 cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que estaba lleno de la mente de Cristo. Dice, exhorto ante todo, o sea, lo más importante, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hay que orar por el indigente, hay que orar por el campesino, hay que orar por los miembros de las BACNIM, hay que orar por el gobierno, por los estudiantes, hay que orar por todos los que hoy son enemigos de Cristo y por los que son amigos mucho más, para que podamos todos entenderlo y arrepentirnos y buscarle. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que necesitamos tomar el toro por los cuernos. Si usted ha tenido un corazón indiferente y realmente no le importan los perdidos, métase en ayuno. Propóngase comenzar a orar cada noche o cada mañana o cada mediodía. Busque la hora donde más le quede libre, pero propóngase orar por los demás. Haga una lista de motivos y le causa trabajo tener libertad en el espíritu hasta que desarrolle el fuego del espíritu. Haga una lista, escríbala y comience a orar punto por punto hasta que llegue el momento en que usted no pueda orar, sino que el gemido del Espíritu Santo lo consume y usted va a permitir que el Espíritu Santo interceda a través suyo con gemidos indecibles. Va a ser un proceso llegar allá, pero va a llegar. En segundo lugar, diga, voy a dar fruto. ¿Por qué? La palabra dice claramente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. La pregunta es, ¿cuánto fruto voy a dar? ¿Cuánto fruto voy a dar? Yo le digo, de acuerdo a la necesidad que lo rodea. Miremos nuestras calles como están. Miremos nuestras ciudades, nuestros barrios como están. Miremos nuestra propia familia. Miremos cómo está el mundo que nos rodea y cuánta necesidad hay. Y entonces digamos, voy a dar fruto. Vamos a dar fruto. El Señor Jesucristo nos colocó para que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Todo aquel que da fruto, mi Padre lo limpiará. Mi Padre lo va a perfeccionar para que lleve más fruto. Tenemos que tomar la decisión de ganar para Cristo al jefe, al dueño de la compañía, al presidente de la compañía, a nuestros compañeros de trabajo, a la secretaria, a la administradora. Ganar para Cristo a los empleados, si usted tiene empleados. Tomar la decisión, quitar cualquier argumento que el diablo haya puesto. Y si el diablo dice, no se puede predicar en horas laborales, porque no importa, hágalo en horas que no son laborales. Cuando hay ese minutico de descanso para tomar el desayuno, para tomar el almuerzo, en la mayoría de empresas hay 1 hora o 45 minutos para almorzar. En ese tiempo usted puede hablar, nadie le puede prohibir compartirle de Cristo a un compañero. Nadie le puede prohibir ir a algún lugar y ponerse de rodillas y orar. Allí usted puede clamar, nadie le puede prohibir entregarle un folletico, un texto con algo bíblico y un mensaje de salvación a alguien. Pero es menester que tú y yo nos levantemos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y no conformarnos con darle un mensaje a alguien. Es que si alguien tiene interés, hay que tomar sus datos. Hay que encontrarnos con él en su casa o en la nuestra o en algún lugar donde podamos conversar. Hay que escucharle sus inquietudes. Hay que orar por sus necesidades. Hay que acompañarlo en la fe. Hay que acompañarlo a hacer su primera vigilia, su primer ayuno. Hay que enseñarlo a que haga un devocional. Hay que pedirle cuentas, ponerle tareas. Revisar qué está entendiendo, cómo lo está entendiendo. Yo conozco algunas aves que tienen una astucia muy particular. Es decir, cuando otra ave fabrica su nido y pone los huevitos, van y se comen los huevos o los arrojan al piso y colocan sus huevos ahí y permiten que esa mamá que construyó el nido venga a criarle sus hijos. Son astutos. El diablo hace parecido con los creyentes. Cuando el diablo se entera que el primo, que el familiar aceptó a Cristo,
De pronto nunca le hablaba, pero ahora sí lo visita con tanta amabilidad para disuadirlo de la fe. Aparecen personas para argumentar, para robarle la fe a esta persona. Y usted y yo tenemos que pelear por nuestros hijos espirituales. No más indiferencia. Hay personas que están esperando que les demostremos que realmente son importantes para Cristo. Que realmente la fe en Jesucristo es algo de vida o muerte. Pero cuando usted puede ser amigo de alguien un año entero y nunca le comparte de Cristo, le manda un mensaje silencioso. ¿Qué le está diciendo? Mira, si tú crees o no en Cristo es una opción. Yo no te hablo con urgencia, no te hablo con desesperación. ¿Por qué? Porque para mí tu salvación o no tu salvación es lo mismo. Así que no seamos, perdónenme por favor la expresión, no seamos insensatos. No dejemos que el diablo nos robe la verdad. Es que las personas son salvos o están perdidos. O creen en Cristo o están muertos en sus delitos y pecados. Y si la insensibilidad te corona y la ignorancia espiritual te ha enceguecido el entendimiento, debes decir: yo voy a tomar el toro por los cuernos, pero yo no me voy a quedar indiferente, no me voy a quedar mudo, estéril, no voy a ser como Ana. Voy a decirle: Dios, dame un hijo varón, dame herederos espirituales, concédeme discípulos. Dame albas o me muero. En tercer lugar, diga usted conmigo: voy a sembrar semillas para una cosecha copiosa. Los sacerdotes en la Biblia no tenían herencia terrenal. Todos del Antiguo Testamento fueron formados de tal manera que ellos no vivían para acumular riquezas. Eso es solamente un modelo. Pero muchos creyentes están viviendo para conseguir riquezas. Y su preocupación es la acumulación de bienes. Y su éxito, y por lo cual quieren brillar, es por su lindo carro, es por su linda casa, es por su linda comodidad y por la solución a todos sus apetitos que tienen de los bienes terrenales. Y no es que sea malo tener una casa. No es que sea malo tener un carro o tener muebles bonitos. No. El problema es cuando eso es más importante y no nos deja dedicarle tiempo a las almas perdidas. Por eso vamos a tomar control y poner el dinero en su lugar. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y eso tiene que ver para cualquier siembra. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Usted siembra solamente 4 semillas de tomate, es probable que tenga 4 plantas de tomate. Pero si sembró 400 gramos de semillas, es posible que tenga miles de plantas. Igual ocurre con el café, con el plátano, con cualquiera. Si yo siembro un retacito de 3x3 de yuca, pues hombre, tendré 5 o 6 matas de yuca y voy a cosechar tal vez 5 libras de cada una, tendré 25 libras. Diferente si siembro una cosecha grande. Eso habla de lo físico, de lo natural. En lo espiritual ocurre lo mismo. ¿Quieres tener muchos discípulos? ¿Cuántas oraciones piensas que debes sembrar para ellos? ¿Cuánta intercesión? ¿Cuánta guerra espiritual? ¿Cuántas vigilias tienes que hacer a favor de tus vecinos? ¿Cuántos folletos tendrás que entregar? Una vez yo entregué más de 120,000 folletos en una ciudad. Y vinieron 2 personas después de repartir los folletos a la iglesia. 2 personas. La efectividad fue mínima, fue prácticamente el 0,0%. Entonces, ¿cuántos tengo que sembrar para tener una cosecha de una docena de discípulos? Posiblemente los folletos por escrito en esa ciudad no sean lo más importante. Debo cambiar de método, debo buscar otra semilla, pero estoy hablando de semillas en todas las formas. Luego dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres,
su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Este texto dice que en la medida en que somos generosos en el dar, y está hablando de dar para extender el reino de Dios, así mismo Dios nos va a bendecir. Si usted el año pasado fue un mal administrador, se robó los diezmos, ¿sí? No lo sé. Tal vez fue muy generoso todo el mes hasta que llegó la prima y dijo, yo de la prima no diezmo. O tal vez de las vacaciones no quiso hacerlo, o de algún negocio por ahí, y fuimos tacaños en ocasiones. Pero Dios quiere que nos pongamos de frente del toro y vamos a enfrentar la incredulidad y el desamor. Las personas pueden argumentar 10,000 cosas para no querer ofrendar, pero un sacerdote tiene en particular algunas cosas. Número 1, tiene fe en el Dios a quien adora. Número 2, ama aquello que su Dios, a quien él adora, también ama. Y nuestro Dios ama tanto a la humanidad que ha entregado a su propio Hijo. No se ahorró el tesoro más importante, sino que lo entregó para salvarnos. Y usted y yo tenemos que tomar la decisión de invertir tiempo y recursos como sacerdotes de Dios para alcanzar los perdidos. No podemos hacerle más el quite. La iglesia de Jesús debe manifestarse viva y poderosa en el Espíritu de Cristo, con la mente de Cristo, con las obras de Cristo. Y eso implica tomar nuestra carne, tomar nuestra incredulidad, tomar las reservas que hemos tenido y tomar decisiones de honrar a Dios. Esta semana vino un hombre a nuestra congregación, a mi oficina, y pidió una cita con mi esposa y conmigo. Este hombre no ha tenido una vida completamente fiel a Cristo, pero cree en Él. Y él dice, yo me arrodillo todos los días y le digo, Señor, yo sé que no tengo una comunión contigo como debiera, pero te ruego, mi Dios, que me bendigas y me concedas hacer todo lo que hago para tu gloria y para tu honra. Y él hace poquito estaba quebrado, con unos problemas financieros enormes. Tuvo que despedir sus empleados, tuvo que vender sus bienes para poder pagar los compromisos. Y vino y dijo, mire, el año pasado Dios me levantó, Dios me concedió vender, facturar y cobrar. Nadie me quedó debiendo porque Dios me ha bendecido. Yo le digo, hermano y hermana, es menester tener fe. No digo con esto que aprenda a no ser en comunión con Él. Tenemos que ser sabios y entender la parte que le quiero transmitir. La parte que le quiero transmitir es la decisión de hacer fruto, de hacer la obra con aquello que nos da Dios. Dice el texto, y vuelvo a lo leo, y el que da semilla al que siembra. ¿Usted siembra? Dios pondrá semilla en sus manos. No tienes para dar, porque no das. Comience por dar poquito, lo que usted pueda dar, pero aprenda a hacerlo. Y Dios le va a dar semilla para que siga sembrando, porque Él da semilla al que siembra. ¿Qué dice más? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Una sementera es un cultivo. Él va a bendecir tus negocios. Cualquiera. Usted tal vez no es un hombre de campo. Tal vez sí. Tal vez no es un ganadero. Quizás su asunto sea vender servicios o vender insumos. No sé, brindar asesorías. En cualquier área que sea su área, Él dice que Él va a bendecir, aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Dios quiere enriquecerte para que cada día seas más liberal. La liberalidad tiene que ver con la generosidad para compartir en la obra, para compartir con otros del bien de Dios. Tenemos que sacudirnos. Así que, queridos, dice luego, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando le damos a otros, mira, esto es de parte de Dios. Hoy vino una persona, yo pensé que quien vino a pedirnos era alguien que ha venido muchas veces. No era. Y entonces me dice con pena, me dice, qué pena,
venir a incomodarlo y pedirle. Dije, no, es un privilegio brindarle algo de parte del Señor Jesucristo. Y él se fue tan contento. No fue mucho lo que le dimos, pero le dimos una expresión de amor. Tuvo que ir a hacer un almuerzo con su familia. Eso ya es una expresión de amor. Y si vuelve otro día, daremos para otro almuerzo. Y quizá un día le demos para almuerzo de varios días. Dios nos va a ayudar. Muy bien. Por favor, reconozcamos que nuestra gestión es de mayordomía y no de dueños. Alguien en días pasados hablaba acerca de los dueños de las fincas. Decía, no. Tener finca es definitivamente lo peor por causa de los mayordueños. Los que realmente disfrutan de los bienes son los mayordueños. ¿Qué es un mayordueño? Es cuando un mayordomo deja de jugar a ser mayordomo y comienza a jugar a ser dueño. Y entonces usa lo que no debe usar, que le pertenece a los dueños. ¿Sí? Toma los recursos que le pusieron para administrar, pero se los toma para él y el que los disfruta es él. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Por favor, léalo conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. La plenitud, o sea, la totalidad. La madera, ¿verdad? Las cosechas, los peces, los minerales costosos, las piedras preciosas. Los hombres con sus talentos, con sus dones, con su tiempo, le pertenecen a Dios. Algunos creen que son dueños de su dinero y quieren hacer con su dinero lo que se les antoja. Pues yo quiero decirte que tú no eres dueño de nada eres dueño. Métetelo bien en tu cabeza. Todo lo que tienes es prestado. Y como es prestado, un día te lo van a pedir, porque es prestado. Todo es prestado. Nuestros hijos son prestados. Un día se van a ir y algunos van a fallecer prematuramente. Dios Santísimo consuele a los padres que pierdan a sus hijos, porque es muy triste. Pero, ¿qué es nuestro? ¿Los edificios? ¿Quién se muere y se lleva los edificios? ¿Quién se muere y se lleva los vehículos o las joyas o la ropa elegante? Tal vez te pondrá un traje, pero regularmente le compran un traje que no tenga bolsillos. Los trajes de los difuntos generalmente no tienen bolsillos. ¿Será para que no se pueda llevar nada? Y es que no los necesita, por eso es. Porque no necesita bolsillos, entonces los trajes de los difuntos no tienen bolsillos. Nadie es dueño de nada. Nadie es dueño de nada, ni siquiera de nuestra vida, de nuestro tiempo. Porque no podemos decidir cuántos años vamos a vivir. No, Dios es nuestro dueño. Hay una historia, quiero leerla y con esto cierro este sermón, que nos ayuda a ver cómo David le enseñó a sus príncipes a entender estos principios. Que no es nada nuestro. Si le damos algo a la casa del Señor, es de lo que Dios nos dio. Si compartimos algo con un familiar o con algún necesitado, es de lo que Dios nos dio para que lo usemos con liberalidad, como leí en Corintios. Nos enriqueció no para que seamos tacaños, nos enriqueció para que tengamos liberalidad para con los demás. Si Dios ha puesto dinero en tus manos, no es para que lo acumules en bancos, en bienes y tengas no sé cuántos apartamentos. No es para eso. Es para que los compartas con liberalidad, según leímos en Corintios. Ahora aquí voy a leer en primera de Samuel. Permíteme, yo busco la cita. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante y vamos a leer hasta el versículo 18. Yo con todas mis fuerzas, está hablando David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras,
piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto, escúcheme bien, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa, de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Mire, ofrenda voluntaria. David dijo, yo soy el rey, a mí ninguno me obliga. Yo lo hago porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Así que parte de mi gestión como rey es preparar eso. Pero de mi propia economía personal, y David tenía bien claro cuál era el dinero del imperio y cuál era el dinero de él. Él dijo, de mi economía personal he preparado oro, plata, hierro, piedras preciosas, de lo mío. ¿Sí me hago entender? Es muy claro. Es importante tocar nuestra economía, nuestro bolsillo. Y luego hace un reto. ¿Quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Ojo lo que dieron. Dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Hay un hincapié, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo voy a dar voluntariamente. Así se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, ojo porque estoy por llegar al tópico que quiero mencionar. Quiero llegar a un meollo de un asunto y quiero que usted lo observe conmigo. Mire cómo leyó él. Y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El rey entendía que de él no era nada. Ni él mismo se pertenecía a sí mismo. Él mismo era propiedad de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino. El reino que él tenía era prestado. El dominio que él tenía era prestado. Esa autoridad temporal le pertenecía a Dios y lo estaba administrando. Tuyo es el reino y tú eres exceso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que si tú eres grande es porque Dios te hizo grande. Si no eres más grande es porque Dios se agradó de que tú seas como eres. Aunque hay otro área, un día lo miramos, como nuestra misma mayordomía nos ha llevado a quedarnos estancados por no tomar el toro por los cuernos, por no decidirnos a tener sueños, por no trabajar por nuestros sueños, por no traer excelencia a nuestras manos en lo que hacemos. Pero eso vamos a hablar en otro servicio. Luego digo, así, por favor, léalo, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, o sea, estamos dando de lo recibido de tu mano. Nunca podemos dar algo, una idea, una opinión, un gran diseño, una gran construcción, un gran sermón,
una gran poesía, una gran canción, una gran suma de dinero. No, nunca lo podremos hacer, darlo como cosa nuestra, porque todo es recibido de su mano. Así que por favor, no juguemos a ser mayordueños, juguemos a ser mayordomos, a recordar que lo que tenemos le tiene un dueño y que debemos administrarlo para él. Quiero seguir leyendo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Estoy hablando del sacerdocio, hablé de la intercesión, hablé del hacer discípulos, dar fruto, hablé del predicar la palabra de Cristo, y ahora estoy hablando de ponerle control al dinero. Porque la Biblia dice que muchos no dan fruto porque están simplemente dispersos, distraídos con los afanes de este siglo, con la vanagloria de la vida y con el engaño de las riquezas. Las riquezas engañan a la gente para que la gente se dedique únicamente a las riquezas y no se dediquen a la obra del Señor. Pero usted y yo, como sacerdotes del Señor, vamos a tomar la decisión de ser generosos con la casa del Señor, y vamos a tomar la decisión de vivir para Dios desde este tiempo. Que sea el año de la edificación, que sea un año de crecimiento, que sea un año de decir, se va en el nombre de Jesús todo imperio que Mamón, el Dios de las riquezas, ha tenido sobre mi mente, ha tenido sobre mi corazón. No le puedo servir a dos señores, le voy a servir a Cristo con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con mis talentos, con mis relaciones, con mis recursos, con mi tiempo, con todo lo que soy. Y yo sé que Dios honra a los que le honran, y Dios nos va a levantar, querido hermano y querida hermana, como una iglesia de influencia, como personas de influencia, como familias de influencia, porque hemos escogido vivir para Cristo.